Yo había pensado de pedir al hermano que predicara hoy, pero después digo, vamos, ellos tienen muchos ajereos, vienen por pocos días, lo vamos a dejar que descanse y lo vamos a comprometer para la próxima vez que venga, que sea el predicador. Amén. Y la verdad que nosotros ayer estuvimos hablando un ratito y la hermana Fátima, ella solo contó un poquito, ella tiene mucho que hablar, ¿verdad? Y la verdad que la Biblia dice que nosotros tenemos que compartir y hablar esas cosas unos con los otros para que nos animemos y para que no decaigamos en la fe, sino que permanezcamos en el Señor, sabiendo que Él responde a nuestra oración y que nuestro trabajo no es vano en el Señor. Y siempre que hablamos de trabajar para el Señor, es el mejor remunerado, pero también es uno de los más duros, porque es un trabajo para el cual nadie nos ha preparado, sino que Dios nos prepara y Dios nos prepara sobre la marcha. Amén. Y a fuerza de palo dice que el burro aprende a caminar, y así es como el Señor trabaja en nuestra vida. No, a veces somos tosudos, que nos creemos los mejores, que nos hace falta Cristo en nuestra vida, que ya lo tenemos todo, y Dios nos quita solo un poquito para que nosotros sepamos que le necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y hoy quiero traer como tema, ¿orientados por quién? Y fue bueno los testimonios que fueron dados, ¿no? A veces nosotros pensamos que lo hemos hecho mal, pero lo hemos hecho bien, ¿no? Porque según el testimonio de los hermanos, de los padres de Sarai, los pastores, y según el testimonio de William, nosotros vemos que a veces estamos desorientados, pensando que estamos orientados, pero estamos desorientados. ¿Qué es estar desorientado? Es no saber para dónde va uno o cómo va, ¿no? Dicen por ahí que todos los caminos llevan a Roma porque están desorientados, ¿no? Pero la iglesia de Cristo sabe que para llegar al cielo solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Pero ¿por qué lo sabemos? Porque ahora estamos orientados. Ahora sabemos que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida eterna. Aleluya, que hay felicidad en Cristo, que en medio de las luchas y en medio de las tribulaciones Dios trata nuestro carácter y nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Cosas que antes creíamos que íbamos a hacer por nuestra propia fuerza, ahora contamos con la ayuda del Señor. Y la necedad del hombre lo lleva a ser orientado por cosas que no son de la voluntad de Dios. Y aún siendo cristianos, nosotros deberíamos analizarnos todos los días en qué dirección estamos caminando. Todos los días debemos preguntarnos, Señor, ¿estoy bien orientado? ¿Es tu espíritu verdaderamente el que me está dirigiendo? Porque la Biblia dice que hay espíritus que no son de parte de Dios, pero que se meten en los lugares celestiales para traer confusión, para traer división, para desorientar a la iglesia de Cristo, para que pierda el camino. Pero si nosotros estamos todos los días preguntándonos y analizándonos a nosotros mismos y viendo en qué dirección estamos caminando, esto será un indicador que nos muestre a quién estamos oyendo. Y claro, estamos hablando de orientador, ¿no? En la televisión, al fin de todos los telediarios, hay un señor que nos orienta el día siguiente, el tiempo. Y él dice, en tal zona va a ser sol, en tal zona va a estar nublado, en tal zona va a ser calor. Y a veces se equivoca. Si yo voy por su orientación, me salgo con un montón de ropa, con paraguas, y sale un sol tremendo y tengo que quitar todo esto. Porque el que me orientó no puede asegurar. Pero Jesucristo nos dice en su palabra y nos garantiza que Él es el camino. Y también dijo Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Así que la primera orientación de la iglesia es la siguiente: Jesús es el camino. La segunda orientación de la iglesia es, sin Cristo no vamos a lugar ninguno. Y nosotros, sea por lo que sea, por norma general, no nos preguntamos a quién estamos oyendo. Pero esto es dado a la costumbre latinoamericana
¿no? O latina, de improvisar, ¿no? Todos queremos improvisar, pero Dios no ha improvisado nada. Dice que desde la eternidad Dios ya había preparado un plan de redención para que su iglesia pudiera recibir mediante su Hijo Jesucristo perdón para sus pecados. Dios no ha improvisado. Aleluya. Dios no ha inventado en el momento de la necesidad. Dios en medio de la necesidad. Aleluya. Dios no da la solución que Él tiene predeterminada en su Hijo desde la eternidad, desde la fundación del mundo. Dios ya nos había amado, ya nos había escogido, Dios ya nos había elegido por pueblo suyo y ya nos había hecho nación santa, aun cuando nosotros con nuestros labios nos dijéramos que Él era nuestro Salvador. Él ya nos había rescatado por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la razón por la cual la iglesia adora su nombre, se quebranta delante de Él, porque cuando pensamos quién éramos y quién somos en Cristo y por medio de Cristo, no hay otra cosa que no ser glorificar a su nombre. Dios nos da de sobra y Dios nos manda por medio de su palabra que nosotros como iglesia tengamos este pequeño detalle muy presente en nuestra vida. Preguntarnos por quién estamos siendo orientados. Si nosotros leyéramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, el apóstol Pablo dice: por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Y estaba hablando de la Santa Cena en este cuadro. Pero dice que antes de que participase, uno debe de examinarse a sí mismo. Nosotros deberíamos examinarnos hoy cuando veníamos a la iglesia, si estábamos con todo preparado para llegar aquí, alabar a su nombre y exaltar a su nombre con todas las ganas. Pero algunos de nosotros lo improvisamos aquí. La misericordia de Dios es tan grande que el Espíritu Santo nos llena y nos muestra cuál es la verdad de Dios. En el segundo consejo del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, él dice lo siguiente: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Entonces, poner a prueba y examinarlo es lo mismo. Es ser probado, examinarse, es mirar introspectivamente y preguntar: ¿verdaderamente estoy en el Señor? Así que este ejercicio debe ser una constancia en nuestra vida para estar seguro de con quién estamos conformes, si con la carne o el Espíritu de Dios, el cual es la consecuencia de seguir al uno y al otro. ¿Por quién estoy siendo orientado? Esta es mi pregunta. Esta debe ser nuestra interrogación, no solo en este culto, cuando nos vayamos de aquí, y más bien cuando nos vayamos, porque aquí es como que si estuviera en una parte del cielo, ¿no? Aquí nuestra mente está pendiente de las alabanzas, pendiente de la palabra. Aquí nuestra mente está dentro de un ambiente donde nosotros lo tenemos santificado para el Señor. Entonces la mente como que se mejora muchísimo, pero cuando salimos de las puertas afuera, allá está el mundo esperando con sus armas para bombardear nuestra mente, para bombardear nuestro estilo de vida, para bombardear nuestra seguridad en el Señor, para bombardear a nuestra fe, para ver si vacilamos. Hemos dicho el domingo pasado que nuestro adversario está como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que el único que se cree que no está en guerra es el que no conoce a su Señor y el que desconoce el poder de su enemigo. Pero la iglesia de Cristo conoce el poder de su enemigo, pero conoce a su Señor y sabe que en Cristo Jesús somos más que vencedores sobre todas esas cosas para la gloria de su nombre. Así, queridos, que para que nosotros analicemos sobre por quién estamos siendo orientados, me gustaría invitarlos a que fueran al capítulo 8 de Romanos y leyéramos a partir del versículo 13. Amén. El versículo 13 del
capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Parece que vamos un poquito fuera del tema, pero el versículo 13 el apóstol Pablo empieza diciendo lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y la palabra clave en este versículo, para que yo pueda entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, es entender conforme. ¿Qué es conforme? ¿No? Entonces, conforme quiere decir ajustado, acomodado, acorde. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo: si vivís acomodados, ajustados a las obras de la carne, y todo eso entiende, ¿no? Vivir acomodado está relajado, está bien. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si vivís acomodados a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la manera por la cual yo no puedo estar acomodado? Ningún cristiano está acomodado con el pecado. Está incomodado. Ninguno de nosotros como cristianos podemos impedir que en cualquier momento el pecado toque a nuestra puerta y te diga: hey, estoy aquí, acépteme, te puedo dar, puedo hacer contigo, vas a ser tal, te puedo levantar, te puedo hacer rico, te puedo hacer bello. En cualquier momento de todos los que estamos aquí, el pecado toca a nuestra puerta, haciéndonos una invitación, así como la serpiente lo hizo a Eva. Dice: bonito fruto, ¿verdad? Como que Dios dijo que no comas de él. ¿Sabe por qué te dijo? Porque el día que ustedes coman, ustedes van a ser igual que Dios. El pecado, el mismo enemigo que utilizó la serpiente para engañar al hombre en el Edén, es el mismo que intenta evadir el Edén de aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos sido libertados de las cadenas del pecado. Este mismo enemigo sigue tocando a nuestra puerta y nos sigue intentando convencer todos los días que Cristo no es una buena opción. Ser orientado por el Espíritu de Dios es una estupidez, porque voy en contra de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Todos los días el pecado, por todas las maneras que él puede de difusión atacar a nuestra vida, la va a utilizar. A nuestros jóvenes van a ser motivo de burla en sus colegios, cuando ellos se digan: no, yo me guardo para mi matrimonio. Cuando en el trabajo donde estamos alguien nos interroga y nosotros decimos: no, soy fiel a mi esposa. ¿Eso está pasado de moda, hombre? ¿Dónde va? Eso no es así. Cuando a la esposa le dice en su trabajo: soy fiel a mi esposo y soy sumisa a lo que él me diga. ¿Qué va? Esto está pasado de moda. Él no es mejor que tú para nada.
y tú no le estás diciendo en ningún momento esto. Solo le estás diciendo, soy sumisa. Porque la Biblia dice que debo de ser sumisa a mi esposo. Pero lo que ellos desconocen es que en la palabra de Dios está escrito que el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, como desconoce ese contenido, entonces nos atacan. Cuando nosotros decimos no a diversas maneras de pecar, ellos nos van a atacar. Y fue por eso que Jesucristo dice, y serán ustedes vituperados y perseguidos por causa de mi nombre. Y cuando me preguntan, ¿y por qué no actúas de esta manera? Dice, porque ahora Jesucristo es mi Señor. Y su Espíritu es quien me orienta. Y su Espíritu me orienta a que yo viva una vida de santificación. Me busca y me pide que yo me separe del pecado, que yo sea diferente al mundo, que yo no viva acomodado en el pecado, sino que yo luche en contra del pecado que me acecha. Eso parece una estupidez para el mundo. Pero el apóstol Pablo dice, hermano, el evangelio de la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Eso es para nosotros el evangelio de Cristo, poder de Dios para hacernos libres del pecado. Y es por eso que la iglesia engrandece el nombre de este Dios poderoso. Porque por nosotros solos no podemos, mas por medio de Cristo Jesús podemos vencer, podemos decir no al pecado. Lo que yo no podía hacer antes, ahora lo puedo ser. La sociedad en la cual yo vivía metido, Cristo me sacó y me ha limpiado y me ha perdonado de todos mis pecados. Y solo por esto hoy puedo estar en este lugar, parado y con todas las fuerzas de mis pulmones, decir, Jesucristo es mi Redentor y por Él vivo. No es algo fácil, pero es algo bueno. Ahora sé que estoy bien orientado. Ahora sé a quién debo de escuchar. Jesucristo en una ocasión dice que Él era el buen pastor y que sus ovejas escuchaban su voz. Y el gran problema de la orientación es a quién tenemos delante. ¿Qué voz nos está indicando? ¿Dónde nos estamos yendo? ¿Cómo nos debemos movernos? ¿Por qué nos debemos mover? ¿Y en qué debemos movernos? Y la Biblia y el apóstol Pablo nos dice, mira, ustedes no vivan acomodados con el pecado, sino que el pecado se incomode, que cuando se equivoquen, sepan que se han equivocado y vayan a la cruz de Cristo y se arrepientan de sus pecados y pidan misericordia para que por medio de Cristo su vida sea conducida. El mundo no nos direcciona a Dios. Más bien cada día estamos formando una sociedad laica. Estamos viviendo en una sociedad donde la relatividad de la verdad es algo que está presente en todas las partes. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces, pero yo me doy cuenta que está incluso educando a nuestros hijos. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta. A veces estoy estudiando, leyendo, haciendo algo y de repente escucho un mensaje que está viniendo de un dibujo animado y digo, oye, eso es humanismo. Está enseñando una verdad relativa. Está quitando la soberanía de Dios. Está quitando el poder que hay en Dios y la fe que yo debo de tener en el Dios que creó los cielos y la tierra. Está colocando en duda ya mis hijos tan chiquititos. Pero nosotros estamos como adormecidos. Nuestro hermano Ramón dijo esta noche que lo primero que hace el enemigo es poner desánimo. ¿Cómo entra el desánimo? El desánimo entra por una mala orientación. Cuando alguien te dice, no persista, ser cristiano es una bobada. Eso de Cristo, eso es un mito. En una ocasión yo hablaba con Mari, hace años. Mari me preguntó, Suárez, ¿y si Cristo no es verdad? ¿Y si todo eso fuera un invento? Entonces yo hice un análisis. Así automáticamente en la conversación hicimos un análisis. Digo, si Cristo no fuera verdad, aún así yo seguiría a Cristo. Porque encontrarme con Cristo fue lo mejor para mi vida. No tenía familia, perdí mi familia y Dios me restauró la familia por medio de Cristo. Entonces Cristo no es un mal negocio para empezar.
¿verdad? Y digo, pero también me quitó de la borrachera y del alcohol. Cristo no es tan malo. Aunque Cristo no fuera realidad, seguiría a Cristo, porque ya no soy un borracho, pero también me libró del tabaco. Entonces vale la pena seguir a Cristo, porque ya no me gasto 3 cajas de tabaco diario. Son casi 10 euros, ya no me gasto. Pero también Cristo me libró de la droga. Entonces Cristo es lo mejor que me pudo pasar. Aunque esto fuera un mito, debería seguir a Cristo, porque Él me ha orientado a un lugar bueno, a un lugar firme, a un lugar donde yo puedo ser personas dignas dentro de la sociedad. Vale la pena seguir a Cristo. Pero lo más interesante no es esto. El apóstol Pablo dice que los que son hijos de Dios, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios confronta con su Espíritu y demuestra que Dios es verdadero, que Dios existe, que Cristo está vivo. Pero lo más interesante de esto es que yo puedo sentir su presencia, su Espíritu se mueve dentro de mí, y aunque esté cansado, me puedo levantar y decir: heme aquí, Señor, quiero seguir. En momentos de dificultad y de desespero, donde otros se suicidan, prefiero esperar en el Señor, porque sé que mi victoria está en Él. Porque mi esperanza está por encima de todas las cosas que este mundo me puede dar. La he encontrado en Cristo Jesús. Y glorias a Dios porque nos ha dado ese Cristo maravilloso. Por eso cada día que pasa debemos estar preguntándonos quién es nuestro guía. ¿Quién nos está dirigiendo nuestra vida? ¿En qué camino estamos nosotros moviendo? ¿Con quién estoy conforme? ¿Será que mi pecado es algo que me hace sentir bien, que yo me puedo gozar en él? Les puedo decir que no. Cada vez que tropiezo, me duele. Y digo: Señor, ten misericordia. La hermana decía: yo creía que ellos eran unos santurrones. Yo creía que ellos se creían mejor que yo. No, simplemente me estaban orientando. Abre los ojos. Abre los ojos. Jesucristo es vida. Sin Cristo no hay vida. Mira, solo hay 2 caminos: vida eterna con Cristo o vida eterna con el diablo y sus ángeles. Pero estas son verdades que a nosotros no nos gusta mucho, porque nos gusta vivir improvisando, y porque además el mundo trata de que nosotros ni siquiera pensemos en la eternidad, sino que pensemos en el día de hoy. Pero la iglesia de Cristo está ansiosa esperando la vuelta de Cristo. No sabemos cómo, cuándo, sabemos cómo, pero cuándo no sabemos. Pero la iglesia está viviendo el hoy, por lo que ha de vivir con Cristo en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra motivación para que prediquemos el Evangelio. Esa es nuestra motivación para que santifiquemos nuestra vida. Esta es nuestra motivación para que nos reunamos para adorar a su nombre. Esta es nuestra motivación para que nosotros nos preocupemos de nuestra orientación, porque dice la Biblia que a los hijos de Dios su orientación, su norte es vivir con Cristo toda la eternidad. Es el cielo. Por eso dijo: no juntéis tesoros en la tierra, sino juntéis tesoros en el cielo. Por lo tanto, de las primeras análisis que yo debo de hacer es saber si estoy acomodado o no, si estoy ajustado a la carne que me hace morir. ¿Por qué me hace morir? Porque la carne no me llevará nunca a buscar de Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y fue necesario que el Espíritu Santo nos mostrara, nos abriera los ojos y nos convenciera de justicia y del pecado, para que nosotros pudiéramos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, para que yo no pueda estar orientado por la carne, para que yo no pueda estar siendo guiado por la carne, para que yo no pueda vivir según mi carne, para que yo pueda hacer morir a las obras de la carne, debo de distinguir cuáles son estas obras. Debo de conocer cuáles son estas obras, porque dormir también es obra de la
Pecado es no dormir, porque Dios nos ha dado sueño para que nuestro cuerpo descanse. También está la comida. Comer no es pecado, el pecado es usar de glotonería. Podemos comer, podemos disfrutar de bienes de la vida que Dios ha colocado sobre el mundo para que el hombre pudiera vivir de ellos. Dice, cuando Dios creó todas las cosas, al hombre le dice, dominar y gobernar sobre ellos, sobre los árboles, sobre los animales del campo, sobre los animales del mar. Todo es nuestro. Entonces Dios nos ha dado para que disfrutáramos. Vino el pecado y dañó todo esto. Entonces el hombre perdió su estabilidad y su comunión con Dios. Hoy necesitamos Cristo para ser regenerados, para alcanzar en Cristo Jesús la estabilidad que el hombre perdió al principio, antes del pecado, con el pecado. Y entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 19 del 21, la palabra de Dios nos muestra algunos detalles sobre el que el apóstol Pablo está hablando aquí. Entonces, si nosotros miráramos el versículo 18 del capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo está tratando del mismo tema que nosotros estamos leyendo en el versículo 13 de Romanos. El versículo 18 dice, pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, versículo 19, las obras de la carne son evidentes. Entonces, si yo miro los frutos que se están desarrollando en mí, eso hará evidente a que vos estoy escuchando. Eso hará evidente porque camino voy caminando. Eso hará evidente qué clase de vida estoy viviendo. Entonces, él está bien orientado, está bien centralizado. Saber a quién estoy escuchando es fácil, en parte. Porque no podemos olvidar que la Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento para que no entienda. Por eso, sin el Espíritu Santo, Biblia solo es un libro más. Y además más complicado de todos ellos, porque habla de cosas que yo no puedo entender. De cosas que huyen a la razón del hombre sin el Espíritu de Dios. Porque cuando esta palabra fue escrita, fue ungida, fue utilizó a hombres ungidos por el Espíritu de Dios para que comunicara la voluntad de Dios para su iglesia, para aquellos que son llamados sus hijos y para aquellos que son guiados por su Espíritu. Entonces, sin el Espíritu de Dios es imposible entender la Biblia. Porque si fuera así, los grandes estudiantes de historia, los grandes estudiantes de derecho se convertirían, porque ellos tienen que utilizar la Biblia cuando habla de tiempos pasados. Los estudiantes de griego bíblico, de los que estudian palabras, Nuevo Testamento, historia de Cristo. Cristo no es un factor solo bíblico, Cristo es un factor de la historia. Cuando nosotros estábamos en el colegio y estudiábamos, las fechas son las siguientes: antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es conocido a nivel mundial e históricamente, mas para nosotros Cristo es mucho más que un divisor de la historia. Cristo fue el que dividió, el que nos separó del pecado y nos arrastró hacia su luz, y hoy podemos decir somos hijos de Dios porque en Cristo fuimos rescatados. Cristo es mucho más que esto para su iglesia. Por eso la iglesia está como loca, adora su nombre. Por eso la iglesia exalta ese nombre. Por eso la iglesia busca su presencia y la presencia de su Espíritu Santo. Busca en su palabra alivio, consuelo y corrección para su vida. Por esto, y entonces Pablo dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borrachera, orgía y cosas semejantes, cuantas las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obras de la carne.
Cuando leí este versículo, paré para pensar en la televisión. Y la verdad que no hay una propaganda en la televisión que no nos deja ver claro la inmoralidad. Que no nos lleve, que no nos direccione a la impureza. Que pierda un detalle de la sensualidad. Ya sea de perfume, ya sea de reloj, ya sea de bicicleta, todo va con el mismo, enmarcado en lo mismo. Y está atacando nuestra mente todos los días está atacando nuestra mente. Cuando encendemos el ordenador, aunque no queramos, nos sale una ventanita aquí al lado y ahí está hablando de sensualidad, de impureza. Nos está machacando el cerebro todos los días. Por eso Salmo primero dice que el hombre que es bienaventurado, él medita en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Por eso nosotros estamos siempre diciendo que la iglesia de Cristo debe de escudriñar su palabra, de leer su palabra, porque dijo Jesús, en ella buscad tener vida eterna. Pero somos bombardeados y si no hay una contrarrespuesta, si no hay una espada en la mano para luchar contra tantas esas cosas, sucumbimos en nuestra fe. Perdemos la fe. E infelizmente tenemos que aceptar que la idolatría y la hechicería nunca la he visto tanta en la televisión que nosotros vemos. El engaño, la mentira, cuando había dinero para la gente y trabajo para la gente, nunca vi que apareciera tantos programas de póker, tantos programas de tentar suerte, nunca he visto tanto. Pero ahora cuando hay miserias, cuanto más ellos están castigando a la gente, para que la gente sea más infeliz, para que la gente siga esperando que por medio de la riqueza alcanzarán paz para su vida. Y para mí eso es una vergüenza. Prohíben propaganda del tabaco, pero permiten que el juego que destruye familias y familias, la ludopatía, ¿a cuántas familias nos ha destruido en este país? Ya llevamos suficiente tiempo aquí para saber cuántos ludópatas han perdido su familia y hoy están viviendo en la calle, pero se lo permiten en la televisión. Para mí, nunca fui tentado por esto, pero hay gente que cuando escucha el ruidito, cuando ve el dardo correr encima de una mesa, su corazón tiembla. Si pudiera, se metiera en la televisión. Y si lo dejan, invierten todo su dinero y engañan a todo el mundo. Y cuando la gente descubre hay un fraude dentro de la economía familiar, que es imposible rescatarla porque el juego se lo ha llevado. Los hechiceros, los brujos de magia blanca, los lectores de cartas, están, cuando uno se duerme frente a la tele, cuando se despierta, ya están ellos con su mentira y con su engaño. En todas partes se están anunciando y la iglesia de Cristo está sentada y no se levanta para pregonar que en Cristo hay paz, hay amor, hay seguridad y hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos extasiados, estamos asustados con el bombardeo y nos sacamos la espada para poder vencer las obras del maligno y que son evidentes en el siglo XXI, no solo en España, no solo en Canarias, pero por todo el mundo. El aumento de la iniquidad se ha progresado de una manera terrible y la Biblia dice que cuando se aumentara la iniquidad, más cerca estaría de Cristo. ¿Estás orientado hacia el cielo? ¿Estás esperando a su Señor y estás esperando que suene la trompeta en cualquier momento para que la iglesia de Cristo sea arrebatada y se encuentre con Él en las nubes para pasar la eternidad con Él? ¿Estás orientado a esto? ¿Tu mente está cargada de palabra de Dios para poder resistir todas esas cosas? El Espíritu de Dios que está incentivando diariamente a buscar su santidad, a buscar su poder, a buscar su unción para poder pelear la buena batalla. Y la buena batalla no es la batalla que el mundo se cree, porque el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero no nos hemos
orientado bien, y a lo mejor creemos que nuestro enemigo es nuestro vecino, es el patrón, es el jefe que yo tengo. Nuestro enemigo no son ninguno de ellos. Ellos solo son instrumentos. Así como la iglesia de Dios tiene poder y no es Dios, es sierva del Dios vivo. La iglesia es poderosa porque su Dios es poderoso. La iglesia tiene autoridad porque su Dios le ha entregado en sus manos autoridad. Pero si la iglesia no sabe en quién está su autoridad, no tiene autoridad para levantarse y para pelear. Si nosotros, queridos, no sabemos distinguir cuál es la voz que nos está orientando, no vamos a alcanzar el camino del cielo. Tenemos que estar pendientes de quién nos está orientando. Y como hemos dicho, esto es lo que ofrece el mundo. Pero los hijos de Dios son guiados por su Espíritu y luchan contra el pecado. Algunos de nosotros pensamos que está en Cristo es como que si viniera un ángel con una varita mágica y nos quitaba toda la voluntad de pecar. Pero el Evangelio no nos muestra esto. El Evangelio nos muestra que nosotros lo que aprendemos es amar a Dios y hacer una elección, ayudado por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra, a no pecar, a luchar contra aquello que a nosotros nos gustaba. Me gustaba la borrachera, ahora no soy borracho. El principio se pasa mal. Ya, como nosotros lo que estamos siendo es reeducados por el Espíritu de Dios y por su palabra, para tener actitudes, para tener otra forma de vida, para descubrir otro universo dentro del universo de pecado que nosotros vivimos. Entonces, según vamos descubriendo, según vamos queriendo más al Señor, según vamos amando más al Señor, según vamos conociendo más qué es lo que le agrada y lo que desagrada, y nosotros vamos creciendo en fe para luchar y en agradar a aquel que nos salvó y que nos dio vida por medio de su Hijo. Pero para esto debo de identificar. El apóstol Pablo dice en Gálatas que estas son algunas de las cosas por las cuales Él nos divierte. Solo son algunas. Estas cosas generan otras cosas en nuestra vida. Entonces, ser lleno de la palabra de Dios genera algo dentro de nosotros. Y la Biblia dice, y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y oír por la palabra de Dios es oír una orientación de un Dios santo, de un Dios vivo, de un Dios misericordioso, de un Dios que ama, de un Dios que nos rescató por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Un Dios que en la cruz del Calvario nos mostró dos cosas: la justicia de Dios y el amor de Dios, porque la promesa de Dios en el Edén fue que el que pecar, ese morirá. Su Hijo tuvo que morir para que tú y yo tuviéramos vida. Gran misericordia de Dios, gran amor de Dios demostrado para nosotros. Así que el buscar la santificación de los santos es algo natural. Todos los que conocemos a Cristo queremos parecernos a Cristo. Todos que conocemos a Cristo queremos parecernos a Cristo. Y cuando digo todos que conocemos, no de nombre, sino de conocimiento, queremos parecernos a Cristo. Porque Cristo, dice, es santo. Fue, es y será santo. Por eso fue Él nuestro rescatador. Porque dice que no había un justo siquiera. Cristo es el justo de Dios, el cual pagó el precio por mis pecados. La iglesia busca la santificación porque sabe que su Dios es santo. Hebreos 12, versículo 14 dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un proceso normal en la vida de los que creemos en Cristo. Es buscar la santificación, es ir detrás de la santificación.
santificación, es añorar la santificación, es no acomodarse a nuestro pecado, como decía el apóstol Pablo en el versículo 13. Así es el comportamiento de los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todo que es guiado por el Espíritu de Dios busca tener una vida de santificación, una vida separada para Dios. Busca tener tiempo con Dios, busca pasar tiempo con Dios, con su palabra, por medio de la oración. Es algo normal. Los que son guiados por el Espíritu de Dios le buscan a diario, caen y se levantan por la gracia de Dios. Tropiezan y salen a tropicones y nos agarramos y nos buscamos, nos esforzamos, pero el que nos levanta es Dios con su poder y con su gracia y con su misericordia. Porque según el apóstol Pablo, ninguno de los que estamos aquí ni podemos ni queremos buscar de Dios. Si buscamos es porque Dios con su misericordia, su Espíritu Santo, por medio de su palabra, habla a nuestra conciencia y nos advierte y nos orienta qué camino debemos seguir. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, su esperanza no está puesta en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y nada puede ser comparable a esta gloria que habrá de ser revelada en aquel día. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos el valor del sacrificio de Jesucristo, entonces nosotros sabemos de verdad, o la Biblia dice, por lo menos por un espejo, nos podemos imaginar qué glorioso será estar en la presencia de Cristo. En el libro de Apocalipsis dice que Juan vio una gran multitud que tenía su vestidura lavada en la sangre de Cristo, y ellos estaban delante del trono de Dios y alababan a su nombre. La verdad que mi imaginación es muy chiquita, pero yo quiero estar en ese día. Yo quiero ser de los que están por la gracia de Dios enfrente al trono de Dios, y en aquel día lo voy a ver tal como Él es. Pero no solo eso, mi mente va a ser abierta, mis ojos van a ser abiertos, mi cuerpo será transformado para soportar la gloria de Dios, y en aquel día voy a poder tirarme en el suelo y voy a poder regar con sus pies con mis lágrimas, voy a poder lamentar con un corazón verdaderamente sincero, voy a poder tener una oración verdaderamente santa delante de Dios, y voy a poder aclamarle y decir: Santo, Santo, Santo tú eres, Señor, gracias por su misericordia y por su amor. Esta es mi esperanza, porque cuando Dios me rescató, yo no servía para nada, era un inservible. Y me acuerdo que el día que yo me reconcilié con el Señor, mi oración a Dios en aquel día fue: Señor, no valgo para nada, pero quiero servirte, y aunque sea arrastrándome, voy a seguir tus pasos. Para mi sorpresa, el Señor no me permitió arrastrarme, sino que me levantó. Hoy camino, hoy vivo, hoy respiro por su gracia y por su amor, porque Él me ha abrazado. Él me ha levantado de la vida que yo vivía anteriormente y ha concedido que yo entendiera y que yo buscara de Él verdaderamente, y que supiera que voy a morir siendo pecador, pero que Él va a morir siendo mi justificador. Yo voy a morir siendo Él mi justificador. Y eso es lo que en la otra vida, cuando llegue el momento de prestar cuenta a Dios y me suba en la báscula y se coloque mis pecados a un lado y empiece a pesar más mis pecados que mi justicia, porque no la tengo ninguna, entonces Cristo subirá conmigo al lado de la báscula y mi justicia será más grande que mis pecados, porque Cristo es mi justificador. Esta es mi alegría, este es mi consuelo, este es el motivo por el cual me muevo todos los días, a pesar de la tristeza, a pesar del cansancio, a pesar de la desesperación, a pesar de los apesares. Yo espero un día ir con Cristo y ser libre de todo ese sufrimiento.
allí será el final de mi sufrimiento. Allí dice, será el final del crujir de dientes, del llanto, del dolor. Por eso la iglesia de Dios persigue, está orientada por el Espíritu Santo a seguir a Jesucristo, a seguir sus pasos. Porque la iglesia empieza a entender que no hay nada en este mundo que puede ser comparado a la gloria que nos será revelada con Cristo en el día de su llamado. Pero no solo la iglesia espera esto. El apóstol Pablo en el versículo 19 del capítulo 8 de Romanos dice, porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La naturaleza está esperando que la iglesia sea arrebatada, porque en este día también terminará la naturaleza de sufrir los reverses del pecado del hombre. Porque la Biblia dice que a Adán le dijo Dios, por causa de tu pecado la tierra será maldita. La tierra fue contaminada y es contaminada por el pecado del hombre. Pero dice que la naturaleza está aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Cuando la iglesia universal de Dios sea arrebatada y se encuentre con Cristo en la gloria, entonces en este día hasta la naturaleza alabará a Dios por la redención de sus hijos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Así, queridos hermanos, si esta es mi lucha diaria, si luchar en contra de mi pecado todos los días, si lucho en contra de todas las obras de la carne, aunque ellas me ataquen en primer plano, aunque en algún momento me hiera, aunque en algún momento me consiga tirar al suelo, pero yo me levanto en el nombre de Jesucristo y por su gracia y sigo caminando en dirección al cielo. Así que si yo busco y soy guiado por el Espíritu de Dios, el que me orienta a los cielos, el que orienta a los llamados, yo puedo decir lo que el apóstol Pablo empezó a decir en el capítulo 8, versículo 1. Él dice lo siguiente: porque por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No es porque yo no merezca ser condenado, sigo mereciendo ser condenado. El que no me deja ser condenado es que estoy en Cristo Jesús. ¿En quién estás? ¿Quién es tu orientador? ¿Quién es tu guía? En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús le dice: y Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar. El Espíritu Santo, todos los días debemos de tener un encuentro con la palabra de Dios. Todos los días debemos tener un encuentro con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar quién es Cristo en mi vida. Cristo en mi vida es no tener ya condenación. Tener a Cristo en mi corazón es ser libre de la condenación. Pero para ser libre de la condenación debo de saber lo siguiente: no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. No estoy cómodo con las obras de la carne, pero sí estoy cómodo cuando el Espíritu Santo de Dios invade mi vida. Entonces hay gozo. Cuando el Espíritu Santo de Dios invade mi vida, entonces mi fe aumenta para creer a la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios toca mi vida, entonces me levanto y en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de todas las tormentas, yo puedo tener paz. Porque Él nos enseñará a toda verdad y nos hará recordar quién somos nosotros en Cristo. Y mi pregunta, querido, para terminar la palabra de esta noche es: ¿somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Cristo vive en nosotros? ¿Hemos reconocido qué gran valor tiene el sacrificio de Cristo para librarme de la condenación eterna?
¿Soy consciente de esto? ¿Puedo hoy dar glorias a Cristo con toda libertad porque ya no soy esclavo del pecado? Ahora soy siervo, soy esclavo de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo hizo un retrato mucho más íntimo. Dice, ustedes son ahora considerados hijos adoptivos. Y si sois hijos adoptivos, sois coherederos de la gloria de Cristo Jesús. Aleluya, eso me emociona. Coheredero. Voy a heredar de la gloria de Cristo en aquel día. La iglesia de Cristo será llena de la gloria de Dios. Auténticamente. Van a poder entender la mente de Dios aquel día. Entonces en aquel día seremos perfectos. Lo vamos a conocer tal y como Él es. Y esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza de la iglesia de Cristo. Por eso es muy interesante, es muy importante que nosotros sepamos quién nos está orientando, quién nos está guiando, quién es el que nos lleva, quién es el que nos dirige, quién es el que nos enseña. ¿Quién? Y si no es el Espíritu de Dios, si no es la palabra de Dios, rechace, porque esta no te va a llevar al camino de los cielos. Aleluya. Afiánzate de esta palabra. Mira, esta palabra es tan poderosa que no hay nadie que la pueda escapar. Dice que ella es capaz de hacer división entre alma y espíritu, pero más que eso, penetra hasta los tuétanos. Bendito sea el nombre del Señor. Penetra hasta los tuétanos. Nadie puede escapar a esta palabra. Nadie. Por esta palabra seremos juzgados. Y por esta palabra somos salvos. Bendito es el nombre del Señor. Y gracias al Señor que somos salvos, porque hemos creído en el Hijo unigénito de Dios. Porque estamos luchando. No queremos vivir conforme a la carne. Porque el que nos está guiando es el Espíritu de Dios. Y si alguno en esta noche sabe que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque le induce, le lleva, le conduce a una obra según la que nosotros te hemos leído, que es sensualismo, que es idolatría, que es la mentira, que es el celo, que es la contienda. Ese no es el Espíritu de Dios. Hoy es el día de que tú permitas que el Espíritu de Dios invada su vida, para que el espíritu de la carne pierda poder sobre su vida y no sea esclavo de tu pecado, sino que sea esclavo, sea servidor del Dios Todopoderoso, el que te ha amado y ha entregado a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Así que quiero terminar esa palabra pidiendo que todos nos hagamos ese análisis. ¿Por quién estamos siendo orientados? ¿Quién es nuestro líder? ¿Qué voz estamos escuchando? Y miremos en el espejo llamado Biblia y miremos las obras, hagamos comparación y empezamos a tachar. Y en algún momento te vas a dar cuenta de decir, pero aquí tropiezo todavía. Pero la otra pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómodo o incómodo? ¿Satisfecho o insatisfecho? ¿Te parece que está bien o todavía quieres ser más sano? Si la motivación tuya, quiero parecerme más a Cristo, Cristo te va a dar victoria y fidelidad. Si la visión tuya es decir, quiero ser santo, Señor, pero estoy como el apóstol Pablo, el bien que yo quiero hacer no está cerca, y el bien y el mal que yo no quiero hacer me acecha. Y eso es lo que hace el pecado, nos acecha todos los días, desde que dormimos hasta que nos levantamos. Pero ahí está el Espíritu de Dios, también está el Espíritu de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, yo os enviaré Consolador, para que esté con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Así que no vas a vencer por tu fuerza, vas a vencer por la gracia de Cristo. No te vas a levantar porque eres fuerte, porque eres poderoso y porque eres gran conocedor. Vas a levantar porque dice la palabra de Dios que de lo vil y menospreciado Dios ha escogido para confundir a sabios y a entendidos, para que su nombre sea conocido y sea glorificado hoy y por toda la eternidad. Quisiera que inclináramos nuestra cabeza y quiero orar en esta noche para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda invadir de una manera que nosotros podamos sentir
la confirmación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y nuestra fe. Y que el Espíritu Santo nos oriente y nos hable de manera que nosotros podamos estar bien encaminados por medio de su palabra, única y exclusivamente por medio de su Espíritu Santo, y seamos motivados a aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, y tomarlo como Señor de nuestra vida, y vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Si todavía no has hecho, no has dado este paso de decir, Señor, yo quiero ser tu siervo, yo quiero servirte. Si has sentido esa inquietud hoy en tu corazón de decir, quiero conocer verdaderamente a Cristo, este es el momento y este es el día. Te quiero invitar a que pase, quiero orar por ti. No va a ser mi oración que haga un gran efecto en su vida. Es el poder del Espíritu Santo que transformará tu vida esta noche, si tú lo deseas. Si tú hoy dices, Señor, quiero conocerte. Quiero saber qué es lo que tú quieres de mí. Quiero saber para qué tú me has creado. Esa es la gran pregunta del hombre. ¿Para qué estoy en este mundo? El Señor te muestra a través de su palabra para qué estás en este mundo. Y la palabra de Dios le mostrará cuál es el propósito de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar en este momento. Padre, Señor Todopoderoso, quiero en primer lugar, Señor, agradecer por esta seguridad que tú nos das en Cristo. A pesar, Señor, de todas las fallas que nosotros tenemos, puedo hoy decir, Señor, no hay condenación para los que están en ti, Señor, que no están cómodos en sus tropiezos, en sus caídas, sino que buscan santificar su vida para ti cada día. Quiero pedir, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo cada día, de manera que nosotros podamos sentir paz, Señor, en medio a toda esa tormenta, en medio a todo ese bombardeo, Señor, que nos bombardea de todos lados, Señor, psíquicamente, psicológicamente, Señor, nos bombardea, Señor, Padre, por medio de los medios de comunicación, nos bombardea, Señor, por las amistades, nos bombardea, Señor, en el trabajo, Señor, nos bombardea de todos los lados, Padre. A veces estamos como asustados, Señor, no sabemos cómo defendernos. Aleluya. Pero hoy te pido, Señor, adiestra nuestras manos para que podamos levantar el escudo de la fe, Señor, y pelear la buena batalla para que tu nombre sea conocido en el siglo XXI. Tú nos has traído a este siglo y nos has permitido vivir en este siglo. Has programado que en este siglo se predicara su palabra, que mis labios fueran instrumento para decir que tú eres un Dios todopoderoso. Aleluya, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que levanta al caído, un Dios que nos ha rescatado por medio de su Hijo Jesucristo, aún siendo nosotros enemigos de la cruz. Gracias por esta oportunidad, Señor. Oriéntanos, Padre, cada día en su voluntad, Señor, que podamos ser mayores conocedores de su gracia, que podamos ser más confiados, Señor, en tu sacrificio en la cruz del Calvario, y que podamos levantarnos todos los días con esta esperanza viva, Señor, de que tú vienes a rescatar a su iglesia, y que por la gracia que tú nos has dado en Cristo Jesús, escucharemos el sonar de la trompeta y seremos, Señor, arrebatados y llevados a tu encuentro, y seremos libres de todo, Señor, para toda la eternidad. Gracias por esta seguridad, Señor. Gracias por este amor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu. Guíanos, Señor, en toda la verdad. Aleluya. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén.